Para nuestro siguiente segmento tenemos una entrevista con el escritor, novelista, estudiante de Derecho, crítico y activista por los derechos de las personas trans y miembros del colectivo LGBT, Carlos Duval, acerca de su última publicación, el ensayo jurídico titulado Sobre la ley trans, ley aprobada en el Congreso de los Diputados hoy día 16 de febrero, que supone drásticos cambios en la determinación del género a nivel jurídico y una gran ampliación de los derechos de las personas del colectivo LGBT. Desde su primer borrador, publicado ya 2 años atrás, han sido diversas las opiniones acerca de sus preceptos, habiendo surgido tanto una preocupación por la vulneración de los derechos de las mujeres y adolescentes, tanto en sectores conservadores como en sectores feministas transexcluyentes. Nuestra entrevistadora ha tenido la oportunidad de conversar con Duval acerca de su crítica que domina la lista de libros más vendidos de la categoría no ficción en España en estas últimas semanas. Estamos hoy aquí con Carlos Duval para hablar acerca de su libro llamado Sobre la ley trans. Carlos, bienvenido. Bueno, cuéntenos acerca de la inspiración detrás de su libro. ¿Qué fue lo que le impulsó a escribir un libro sobre esta ley aún en fase de desarrollo para el momento de la publicación de Sobre la ley trans? Diría que el impulso vino a causa del gran desconcierto en la opinión pública acerca de los preceptos de la ley y, consecuentemente, las falacias y falsas preocupaciones que han ido haciendo su hueco en el imaginario colectivo. El libro sobre la ley trans se enfoca de esta manera en desmentir falacias que, dice Duval, siguen siendo esparcidas por partidos conservadores, para así asegurar un mejor futuro para todas las personas trans. Una de las falacias, explica Duval, es la concepción de que esta ley conducirá a intervenciones quirúrgicas y hormonales en menores. Él sugiere que la ley busca lo opuesto. Lo que hace la ley es intentar permitir prescindir de ellas, al permitir un cambio de género meramente jurídico en el registro civil a menores de edad, bajo ciertas restricciones, cabe recalcar, que antes solo era posible tras 2 años de terapia psicológica y hormonal. Partidos de derecha e incluso algunos sectores del PSOE, explica Duval, son culpables de esparcir falacias como esta que crean más oposición hacia la ley trans. Lo que hacen es aprovechar la división del feminismo trans excluyente e incluyente para atacar a sus rivales políticos, Podemos. Realmente no les importa lo más mínimo los derechos básicos de las personas trans. Ahora que lo menciona, ¿en qué consiste esta división del movimiento feminista? ¿A qué se debe la preocupación de que la ley vaya a vulnerar los derechos de las mujeres? De nuevo, a falacias y a preocupaciones poco meditadas o falsas. Ya desde la publicación del primer borrador de la ley, surgió el miedo de que hubiese hombres que aprovecharan el fácil cambio de género en el registro civil para evadir fuertes condenas por delitos de violencia de género, aunque no sea posible, ya que si el cambio se realiza después de la denuncia, el juicio se realizará en las mismas condiciones previas al cambio. Otra gran preocupación desde hace meses ha sido la posible invasión de espacios seguros destinados a mujeres, como las cárceles. De nuevo, el fácil cambio de género ha hecho al feminismo transexcluyente pensar que habrá hombres que acaben en cárceles de mujeres, algo que no niego que sea posible. El problema ya sale a la luz cuando teorizan posibles abusos o violaciones en las cárceles por ello. Lo cierto es que si el sistema permite que dentro de la cárcel se pueda delinquir, cuando a los convictos se les priva de libertad precisamente para que no cometan delitos, falla el sistema, no el criminal, porque de él ya se sabe que va a delinquir. Desde mi punto de vista, es este punto en concreto el que evidencia la hipocresía del movimiento feminista transexcluyente. Normalmente, los crímenes en las cárceles están socialmente justificados y se mira para otro lado en vez de simpatizar con los reclusos por culpa de nuestro imaginario colectivo de ellos, ya que cuando pensamos en reclusos, pensamos en hombres. Sin embargo, esta ley nos hace ver que también hay reclusas mujeres con las que sí que simpatizamos, ya que nos preocupa lo que les pueda pasar. ¿Y qué le diría a aquellas personas que defienden las ideas que ha desmontado y por ello se oponen a la ley? Yo les recordaría que el feminismo consiste en luchar contra todas las formas de discriminación y opresión, y de que las personas trans y miembros de la comunidad LGBT también merecen un trato justo e igualitario, sin que sus derechos desaparezcan bajo la idea de que vayan a vulnerar los derechos de las mujeres de algún modo. Aunque Duval respalda la implementación de esta ley, también reconoce que hay ciertos aspectos a criticar, como la propuesta de medidas para fomentar el empleo de personas trans. De esta manera, explica Duval en la entrevista. Parece una buena idea de primeras,
pero que resulta problemática teniendo en cuenta que ahora que cualquier persona que fácilmente cambie su género en el registro civil pasará a ser trans, aunque no se encuentre transicionando, que es la verdadera razón del rechazo hacia los trans en el ámbito laboral en primer lugar, cualquier persona que cambie su género gozará de estas ayudas, aunque no haya sufrido realmente de discriminación. Muchas gracias, realmente ha sido una conversación muy interesante. Muchas gracias a vosotros. Pasando a otras noticias, se cumplen casi 2 años desde la aprobación de la ley de eutanasia en el Congreso de los Diputados en España. Su publicación, 3 meses después en el Boletín Oficial del Estado, convirtió a España en el 7º país del mundo en legalizar la eutanasia, no sin antes despertar un acalorado debate y gran controversia tanto en la opinión pública como en la reacción de instituciones médicas relevantes en su momento. A pesar de mostrarse la opinión pública mayormente a favor de aquel nuevo derecho que implantó la ley, la reacción de las instituciones médicas relevantes fue de desacuerdo y oposición, llegando a ser catalogada la ley como atentado a la esencia de la medicina por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Aprovechando el aniversario, invitamos al doctor Juan Alberto Estrada, licenciado en Medicina y médico ejerciente en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, para que ilustre los principios de la ley y reflexione acerca de su controversia. Buenos días, Juan Alberto. ¿Cómo te encuentras? Muy a gusto, muchas gracias por recibirme. ¿Podrías informarnos acerca de las bases y los principios que sigue esta ley? Por supuesto. Para ello, me gustaría recalcar que el objetivo principal de esta ley es garantizar el derecho a la muerte pacífica y sin dolor por aquellos pacientes que la necesiten y soliciten. Para ello, se comprende que deben padecer de limitaciones que causen sufrimientos psíquicos o físicos constantes e intolerables, con gran seguridad de que vayan a persistir sin posibilidad de cura o recuperación, y que soliciten su muerte, claro, en todo momento de forma voluntaria. ¿A qué piensas que se debe el profundo rechazo que muestran muchas personas hacia esta ley y la controversia que causó su aprobación? Desde mi punto de vista, son varios los aspectos que molestan a las personas que se oponen a la ley, comúnmente de ideología conservadora. Por un lado, la frecuente calumnia y falacia de que se trate de un evidente rechazo a la vida y un mero asesinato de aquellos que carecen de sus facultades para ahorrar recursos y dinero en su cuidado. Lo que aquellos que defienden estas ideas no tienen en cuenta son los propios principios de la ley que ya explicaba. La petición del paciente es completamente voluntaria y tiene el derecho de interrumpir o cancelar el largo procedimiento en cualquiera de sus fases si así lo desea. Además, se trata de una decisión extremadamente meditada, al contar con un largo procedimiento que incluye 2 solicitudes del paciente por escrito, exhaustivas investigaciones de los médicos y entrevistas a familiares y conocidos, y también con numerosos requisitos, entre los que se encuentran, por ejemplo, ser consciente en el momento de la solicitud, claramente, o residir en España durante al menos 12 meses, que hacen de ella un verdadero esfuerzo común para asegurarse de que el paciente así lo desea. Ello porque la muerte ha de considerarse, al igual que el derecho a la vida, un derecho fundamental, si es consensuado, pacífico y sin dolor.